Muy queridos hijos, en la primera lectura tomada del Éxodo se nos indica cómo Moisés, que es el guía, que es el líder, que es el caudillo, que es el que dirige la salida, la liberación de Egipto, cómo Moisés dice que él mismo construye este santuario. No han llegado todavía a donde tenían que llegar, no han llegado a la tierra prometida. Todavía no son propiamente pueblo, porque no tienen casas, siguen viviendo en tiendas, todavía son trashumantes, peregrinos. No obstante, aun a pesar de que están en formación como pueblo, formación política, social y económica, están en formación como pueblo, necesitan tener un fundamento que los oriente y que sea referencia para lo que van a tomar. Nosotros hemos escuchado tantas veces, primero porque solo lo decía Conferencia Episcopal hace unos años, ahora prácticamente no hay político, independientemente de qué partido, de derecha, de izquierda, de centro, en Nicaragua, que no diga que en Nicaragua hay una crisis de valores. Incluso que más o menos el Ministerio de Educación, ya desde hace algunos años, iniciativa de la Iglesia, desde luego, de gobiernos anteriores al actual, había comenzado un programa de valores, pero el problema es que el valor no se entiende sin una referencia, y la referencia obligada a los valores es Dios. Si no, lo que podría ser valor para algunos o es vaciado de su contenido y se repite como una consigna vacía, o peor aún, es sacado de su ámbito y se convierte no en valor, sino contra valor. El valor, por ejemplo, del amor a Dios, amor a las personas en concreto, y esto se rige básicamente por la ley de Dios. El amor. La honradez se rige básicamente por uno de los mandamientos del Decálogo: no robar. El valor de la honestidad y la sinceridad se rige también, se estipula en un mandamiento del Decálogo: no decir, no levantar calumnia ni mentir. Cuando se pierde la referencia, y la referencia obligada en Dios, el valor pierde, vale la redundancia, pierde valor y se convierte en una consigna vacía que se puede repetir. Cuando estos cambios que todos deseamos, del mal hacia bien, porque de lo regular hacia cosas peores, eso ya no necesitamos ayuda. Eso ya lo hacemos espontáneamente. Pero para cambiar del mal al menos mal y del menos mal al bien, necesitamos referencias obligatoriamente. Más aún tendríamos que reconocer con toda honestidad que el concepto nación-Nicaragua no se entiende sin una referencia expresa a Dios y a los valores del cristianismo, a la presencia de la Iglesia, porque no había problema de la Iglesia católica. Nicaragua se fundó un domingo de la Santísima Trinidad del año del Señor de 1524, cuando el padre Diego de Agüero, en una localidad cercana a Inmavite, celebró la misa, y con ello se fundó León, y con ello se fundó Nicaragua, y comenzó la nacionalidad nicaragüense. Los granadinos no han entendido de por qué Granada, aunque no se ha volvido
fue fundada después y no antes de la fundación de León, año del Señor, cayó ese año 19, domingo de la Santísima Trinidad, de junio de 1524, 19 de junio, nace Nicaragua. Y eso no es porque se antoje ahorita y hacer propaganda. 300 años después, en Guatemala, el 15 de septiembre de 1821, cuando se va a firmar la independencia de estas naciones, se reconoce expresamente la Santa Fe Católica que está en el articulado. Sin esta referencia, no nos entendemos como nación. Y estando Dios, estando la religión, la fe católica, por encima de los intereses mezquinos de personas, incluso de grupos que nos han llevado a la guerra, cuando seguimos estas referencias, vamos progresando y nos mantenemos en paz. Cuando las perdemos, no nos entendemos. No estoy diciendo cosas raras. Quien lea nuestra constitución política actual, se invoca al Señor y hay una motivación por ello. Si esto es incluso en la nación, tantas cosas que nos han llevado a pleitos y enfrentamientos es porque hemos perdido la referencia y el referente absoluto siempre es Dios, y en concreto en Nicaragua, la Santa Fe Católica. Y no es por ningunear otras posibles religiones y otras posibles confesiones o credos religiosos. Es que ha hecho el tejido, la ordenadura de lo que es Nicaragua, sin lo cual no lo entiendo. Para eso significa, si eso significa que el proyecto de Canal, realidad de Canal, lo tendríamos que haber puesto ya en manos del Señor y se lo tendríamos que haber encomendado a María Santísima. Padre, pero algunos van a quedar excluidos, no nos quedan excluidos. Le damos la identidad nacional que algunas veces le hemos perdido en otras cosas. Nicaragüense, nuestro, y siempre a nivel de nación. ¿Por qué no decirlo? Que las relaciones de chaval y chavala que van a llevar a carencia, que vayan a llevar posiblemente al matrimonio, a formar pareja, cuando no están fundadas en Dios, cuando ese afecto, cuando eso no tiene como referencia al Señor, los valores propios del noviazgo, de la carencia, se pierden y comienzan a salir mentiras, falsedades, como que se fuera verdad. Y cuando la familia no se funda en referencia a Dios, se convierte en un infierno casi momentáneo. No es de extrañarse que el próximo año, lo ha decretado ya la Conferencia Episcopal, en Nicaragua va a estar dedicado a la familia, pero no del diente al habla, a pensarse la familia y a ofrecerle a toda la familia los medios para remozarse. Déjenme emplear un término un poquito grosero, para reconstruirse, para repararse, para rehabilitarse, porque la familia es básica, y si falla la familia, ¿cómo no va a fallar la familia de familia, que es la ciudad, el municipio, y la familia de familia de familia, que es la nación? Y con esto no estoy diciendo nada raro, estoy repitiendo a Aristóteles, siglo IV antes de Jesucristo, aquel que fue el profesor de Alejandro Magno, el que conquistó el mundo parecido. Algunos habrán visto la película. La base de la familia, ahí ya decía el griego Aristóteles, y de ahí ya se pasa la familia, el joven, la tribu, y de la tribu se pasa a la familia, que es la ciudad, la polis.
en la polis en la ciudad. Y tenemos que restaurar, restablecer nuestra gran familia humana que es Nicaragua, sin una referencia obligatoria, sin una base de referente al Señor. Esto sería de morirse de la risa y hacer teatro. Padre, pero si es que yo todo se lo encomiendo al Señor, espérate, no se trata de actos de magia, se trata que antes le pregunte al Señor qué quiere que haga, y cuando voy actuando estoy atento a lo que me diga el Señor, porque algunas veces decidimos que hacemos y solo vamos al Señor para que me dé fuerza para hacer lo que yo he decidido hacer, y así no estoy cumpliendo la palabra del Señor, ni lo estoy poniendo en las manos del Señor, sino al contrario, intento apoderarme del Señor y manipular al propio Dios, que es la triste historia de tantas personas y de tantos proyectos, que viven hablando de Dios, pero no para convertirse en los esclavos del Señor, sino para querer esclavizar al propio Dios. Aquí nos encontramos el referente que va a ser el santuario. No lo resisten dentro del campamento, piden que se construya afuera. Y como necesitamos ayuda sensible, este santuario por el día tiene la nube y por la noche tiene una luz que alumbra y proclama la presencia de Dios, no en medio del pueblo, porque no lo dejan, sino al lado del pueblo. Este santuario, por qué no decirlo, es el antecesor de nuestros templos, donde vive la gloria del Señor, la verdad del Señor, y se nos ofrece el Señor para seguirnos construyendo a nosotros. Primera lectura. En el Evangelio difícil, el Señor busca ejemplos para que nosotros podamos entender qué cosa es el reino de los cielos. Y el reino de los cielos no es un lugar, el reino de los cielos es una forma de vivir. Nosotros hemos sido incorporados al reino de los cielos, al reino de Dios, el día que nos bautizamos. Y nuestra función es invitar a todos a entrar donde se vive de amor, es decir, donde la norma que rige es el amor, que es la esencia de Dios, y por lo tanto el referente sigue siendo Dios en una expresión concreta que es el amor. Y podríamos repetir con Pablo: el amor es comprensivo, el amor es oficial, el amor no tiene fin, y el amor recuerdan a Pablo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que le hace falta a este mundo? Y por desgracia también a algunas familias, incluso a algunas parejas, que dicen amarse, pero se han olvidado de lo que es realmente el amor. ¿Por qué lo comparo? Y el Señor pone el ejemplo que viene a poner, a hacer aparecer dentro del escenario lo que es la actividad propia de la iglesia y la propia iglesia. La compara con una red que tiran los pescadores al mar, al agua. Y tiene que sonarnos a nosotros esa escena cuando Jesús encuentra a Pedro, a Simón, a Santiago, a Juan, y le dice: yo los haré pescadores de hombres. Y una escena bellísima del capítulo 21 del Evangelio de Juan, cuando nos dice que pescan 153, 156 peces grandes, que es la iglesia actuando, sacando, rescatando a los que deben ser salvados. Se parece a una red que tiran en el mar y recoge toda clase de peces, buenos y malos. Y cuando tantas veces la preocupación de algunos, ¿por qué en la iglesia, por qué en tal parroquia, por qué en tal templo llega gente mala? Habría que preguntar
preguntarle si él es bueno o es malo, del que hace la crítica. Y si se cree muy bueno, habrá que recordarle que la función de acusar, de andar vigilando, es propia del diablo, no de Jesucristo. Digo, y habrá que recordarle al que piensa que bueno, no solo es un mentiroso, ni se no hace mentiroso. Habrá que recordarle no solo esta parábola, que se tira y recorre toda clase de peces, pero además la capacidad y la misión que tiene la Iglesia encomendada por Jesucristo de ayudar a la transformación de malo a bueno. Y para eso tenemos los medios, todos los medios, para que las personas puedan santificarse, los sacramentos. Y administramos para la salvación de las personas el tesoro de la misericordia de Dios, para que puedan cambiar. Y tendría que sonarlo cuando oímos esas críticas que no surgen del buen corazón, sino de la envidia. Cuando Jesús les dijo, vayan y aprendan, no he venido por lo bueno, sino por los malos. Y el médico es a los enfermos para curarlos. Recuerden. Y entonces no hay problema que dentro de la iglesia haya gente también mala a la que se le ofrece convertirse. Pero sí, en su momento, y son los ángeles del Señor, los que van a llevar a la cruz de la ley y van a escoger entre los buenos y los malos. Y a los malos los van a tirar, dice el Señor, al lugar donde hay un fuego que no se acaba. Y preguntó, ¿entienden esto? Y le dijeron, sí, entendemos. Tendríamos que preguntarnos a nosotros, ¿entendemos lo que nos dice el Señor hoy? Y por favor, tener cuidado de no pensar que yo soy el bueno y el que está a mi lado, el que está en la banca de delante, en la banca de atrás, es el malo. Que yo soy el bueno porque vengo al templo y el que no viene al templo es el malo. No es la misión, ¿cómo no? Seguir los pasos de Jesucristo, vivir el amor, pero ayudando a las personas que también se encuentren con el Señor, puedan convertirse, puedan cambiar, puedan salvarse. Dentro de este ambiente hoy celebramos a un santo de los grandes de la Iglesia, uno de los 33 doctores que tiene la Iglesia. De todos los santos, santos y santas, solo 33 son doctores de la Iglesia. Uno de ellos es San Alfonso María de Ligorio, especialista en moral. Hoy nos vamos a encomendar a su intercesión. En Managua tenemos la parroquia del Redentor, el Santísimo Redentor, encomendada a los redentoristas, la congregación fundada por San Alfonso. Nosotros en este templo, digo, vinculado con él, porque la versión del Vía Crucis que utilizamos está escrito por San Alfonso. Tenemos también la imagen de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, que la congregación de San Alfonso tiene el encargo de custodiar en Roma y difundir por todo el mundo su devoción. Que sea un momento para nosotros de dejarnos encontrar por el Señor, de entender que necesitamos estudiar a profundidad la doctrina del catecismo. Hoy he comenzado, además en la diócesis, hoy 1 de agosto, la adoración permanente que va a terminar el 1 de noviembre en forma calendarizada por templos. A nosotros nos va a tocar este lunes, comenzando a las 6 de la mañana y terminando a las 6 de la mañana del martes. Terminaremos con una misa. Recordando también que el primer martes que hay reunión del clero, por eso la misa comunitaria a las 5 de la tarde, para que puedan asistir a la misa del clero. No voy a predicar para que no tengan, porque dicen que me tardo mucho, solo vamos a celebrar la misa.
y durante las 24 horas el Señor va a estar expuesto para que nosotros le roguemos, le recemos, y la intención con que convoca el obispo es preparar la evaluación del sínodo. Nuestro sínodo ya ha tenido un par de años de caminar, hay que evaluarlo, a ver si realmente lo hemos tomado en serio, qué vamos haciendo, qué no hemos hecho, por qué no hemos hecho. No sea que alguno de ustedes hasta ahora se enteren de que hay un sínodo y que hay que estudiarlo. Ya viene la primera evaluación. Y cuando hablamos de cambiar las cosas, tener presente que el instrumento que tenemos para arreglar una serie de problemas en la diócesis de León, departamento de León, departamento de Ciénaga, municipio de San Nicolás, del departamento de Estelí, es el sínodo. Es el sínodo. El sínodo que es nuestra ley. Y si hay algunas cosas que agregar, se agregarán. Pero nosotros que el Señor, a que no nos entre por un oído y nos salga por el otro. Ojalá que hoy escuchemos su voz, no como el día de Masada, en el lugar del desierto, cuando pusieron a prueba al Señor, aun a pesar de que habían visto sus portentos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.